pues a mí me consideran como un inconveniente. Y yo dije, ¿a quién maté? ¿A quién perjudiqué? ¿Qué hice para merecer la negativa del gobierno de no dejarme ir a mi país? ¿Verdad? Es que como nicaragüense no tengo ningún derecho para ir a Nicaragua. El doctor Jaime Inser Barquero dedicó su vida a cartografiar cada rincón de Nicaragua y enseñó a los nicaragüenses a leer su propio paisaje. Pero el 28 de agosto de 2024, el gobierno de Nicaragua le prohibió el ingreso al país cuando iba a abordar un vuelo en el aeropuerto de Miami. Hoy, a sus 92 años, el ex asesor presidencial para asuntos del medio ambiente no puede regresar a su patria. Yo lo llamo nicapitecos, que son los hombres primitivos, los pitecos, los nicapitecos que hay en el país, o las autoridades de migración, o qué sé yo. Nació en Boaco en 1934 y desde que tenía 13 años mostró su curiosidad y vocación por las ciencias. Jaime Inser es el ambientalista más renombrado de Nicaragua, con amplio reconocimiento internacional. Sin embargo, como una figura del Renacimiento, también es geógrafo, historiador, astrónomo, biólogo y explorador. Estudió farmacia porque era la única carrera científica que ofrecía la Universidad de León en los años 50. Hizo su tesis sobre plantas medicinales. Opté por estudiar farmacia, y dentro de la farmacia había materias pues como la química orgánica, la química mineral, cosas que estaban más ligadas a la ciencia y a mi interés por las ciencias en general. Como farmacéutico, se fue a estudiar biología con una beca a la Universidad de Michigan. Después, regresó a Nicaragua a impartir clase en la Escuela de Ciencias de la Educación, invitado por el rector de la Universidad de León, Mariano Fiallos. Inser era el primer biólogo graduado con el cual contaba Nicaragua. Y entonces comencé yo a enseñar a profesores de ciencias, de historia y de geografía las características del territorio nacional, del cielo al suelo. Es decir, y donde podíamos ver una selva tropical, donde podíamos ver una sabana arbolada. Su pasión por comprender el universo empezó en su juventud, cuando todos los días se iba el servicio de luz en su casa de Boaco a las 10 de la noche. Con una cartilla que mostraba las constelaciones, aprendió a observar el firmamento. Y para mí esa era una bendición, porque el pueblo estaba rodeado de montañas y sobre las montañas se veían estrellas de diferentes magnitudes. Y comencé a distinguir las estrellas de los planetas, las constelaciones de la parte sur con las constelaciones del hemisferio. Y a qué hora salía tal estrella y a qué hora se ponía y en qué mes se podía observar Sirio o Canopus. Amplió sus conocimientos con libros especializados mientras estudiaba en Estados Unidos y utilizando telescopios. Y en 2008 escribió un manual de astronomía para aficionados. Yo explico, ¿verdad?, cada una de las constelaciones y de las estrellas con mapas estelares, tal como es el cielo en Nicaragua, no el cielo en Argentina ni el cielo en Canadá. En Nicaragua, en el trópico, a 12, 15 grados de latitud norte. A sus 92 años sigue pensando en los astros todos los días. A veces digo, a esta hora, por ejemplo, 20 de abril, a esta hora debe estar saliendo la estrella tal detrás del cerro tal en Boaco. Comenzó a viajar en los caminos de Nicaragua cuando trabajaba en el Instituto Geográfico Nacional, antecesor del actual Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Durante esos viajes estudió los nombres autóctonos de las montañas, los ríos y los pueblos por los que pasaba. Sin saberlo me estaba transformando en un geógrafo que identificaba lugares con sus nombres. ¿Y qué significa Prinzapolca? ¿Y qué significa Jinotega? ¿Y qué significa Chinandega? ¿Y qué significa Chalchuapa? Así nació su libro Toponimias Indígenas de Nicaragua, donde explica el origen de nombres de cada accidente geográfico y cada pueblo. Pongo todos los nombres de origen huatuso,
de origen Rama, de origen Mayagna, de origen Misquito, de lengua chorotega aquí en el Pacífico y náhuatl también aquí en el Pacífico. Y los lugares donde coinciden varias lenguas, como por ejemplo el Valle de Olama, que agarra un poco de la flora y fauna de Chontales, de Matagalpa y de Celaya. Mientras vivía en Estados Unidos, descubrió los relatos de viajeros y navegantes que pasaron por Nicaragua. Eso despertó su curiosidad por los acontecimientos de siglos pasados. Casualmente a mí me gusta la historia porque encuentro entre líneas lo que un historiador clásico no revela. Pues el historiador se refiere a situaciones de formalidad política y todo, pero hay anécdotas dentro de la historia que se cuentan. Zelaya volvió con la idea de crear un ferrocarril de Monkey Point a San Miguelito. Consecuencia, Zelaya cayó del poder y el proyecto fracasó. Después, Somoza convenció a Howard Hughes de hacer una gran refinería en Monkey Point y la cosa parecía posible y vino el terremoto y Howard Hughes se fue. Entonces parece que todas las iniciativas de utilizar Monkey Point o esa área para proyectos ferrocarrileros, canaleros, etcétera, fracasan. Investigando la época colonial, escribió el libro Piratas Aventureros en las costas de Nicaragua. Este asunto de la piratería, pues obviamente habían referencias, porque como los piratas asaltaron Granada, asaltaron León, asaltaron el Realejo, ¿verdad? Y asaltaron en la zona de Río Coco, llegaron, incluso se metieron hasta casi el río Bocay. En la biblioteca de la Universidad de Michigan descubrió el libro El naturalista en Nicaragua, de Thomas Bell, que más tarde se encargó de traducir. Y entonces leyendo esa obra, ¿verdad? Me interesé más en comprobar si lo que describía en esa obra realmente estaba allí o como había escrito. Entonces, cuando regresé a lo primero, comprobar que todos aquellos ecosistemas que había aprendido teóricamente realmente podían ser identificados en los paisajes nicaragüenses en diferentes lugares, qué características físicas promovían el desarrollo de esos diferentes ecosistemas. Y ahí viene mi interés pues, en la ecología y comprender la relación entre el espacio, el tiempo y la presencia de elementos naturales que debía de conocer. Por más de 30 años que recorrí Nicaragua, inicialmente con el interés de escribir la primera geografía de Nicaragua y leer todo lo concerniente a la geología, al clima, a la biodiversidad. Y recorrí cuanto camino pude, ¿verdad? Y luego navegué en algunos ríos, me introduje en algunos lugares poco conocidos, como el río Indio o como Bozaguás, antes que se nombrara como Bozaguás. Y también tuve la oportunidad de volar con una avioneta y un buen fotógrafo alrededor de Nicaragua a aquellos lugares que eran inaccesibles. En esos viajes lo acompañó el fotógrafo Franco Peñalba, con quien compartió innumerables aventuras. Como cuando en una oportunidad, volando en una avioneta sobre el volcán Cosiguina, él le preguntó al piloto si era posible meterse dentro del cráter. Piloto y el responsable me dice, sí, ¿cómo no van a ver? Y nos hemos ido de picada sobre el Farallón, casi a tocar la laguna y luego a salir y luego a revolotear dentro del cráter. Y le digo, Franco, ¿pero qué te pasa? No, me dice, es que esta es parte de ¿verdad? Esas aventuras así. No existe un palmo de Nicaragua que Inser no haya visitado, y la región más exuberante que conoció fue el río San Juan. Va de un lago al mar. Y entonces ahí vas teniendo una serie de raudales, ¿verdad? El raudal del Toro, el raudal del Castillo, y así vas aprendiendo cuando visitas esos lugares
con el mapa en la mano, vos decís, aquí este río que entró por acá es el río Pocosol, y este que va por allá es el río Sábalo, y este por acá es el río Indio Maíz. A veces teníamos que dormir en lugares y colgar la hamaca entre dos árboles. Cuando fuimos, por ejemplo, nos metimos al río Guaguachán, que es un río que va a desembocar en la Laguna de Perla. Nos fuimos en un bote, ¿verdad? Motorizado, desde Bluefield hasta la Laguna de Perla. Y luego agarramos el río Guaguachán. Ahí vi, por ejemplo, a una danta que llegó al río, se metió al río, caminó en el fondo del río y fue a salir al otro lado. Una fotografía interesante de una expedición que iba con mis hermanos y amigos al volcán Cerro Negro cuando estaba en erupción. E incluso después de esa erupción subimos las laderas del Cerro Negro y entramos al cráter que todavía estaba ahí caliente y salían vapores sulfurosos del suelo. Y en una roca grabé los nombres de mis hijas gemelas. En los años 70, la Embajada de Estados Unidos lo invitó a recorrer los principales parques nacionales de ese país. Visitó áreas protegidas de Luisiana, Florida, Texas, Arizona, entre otros estados. En ellos, recabó ideas para crear las reservas naturales de Nicaragua. Y donde obviamente las actividades son reguladas para que la gente no vaya a cortar los árboles, a sacar rocas y todo eso se preservan en forma natural porque son parques nacionales o santuarios de vida silvestre. Y esa cosa pues obviamente me ayudó en mi viaje por Nicaragua de carácter geográfico a entender la necesidad de establecer en Cosiguina, en la cordillera de los Maribios, en la cordillera Dariense, en la cordillera de Isabelia. La primera reserva natural que propuso fue el volcán Masaya, que se abrió en 1979. Con el ingeniero Cristóbal Rogama creamos una entrada al volcán Masaya, que es la actual, porque antes se iba por una entrada marginal entre piedras y todo, y explorando, caminando. Y yo, hombre, ¿por qué no, en vez de entrar por este lado de Ticuantepe, no entramos por el lado del Indirí? Pero tengo ilustraciones antiguas donde aparece el volcán Masaya de perfil y allá una crucecita. Entonces yo dije, bueno, voy a reproducir esa cruz, la voy a poner a la orilla del volcán y voy a hacer una escalinata para subir hasta ella. Durante los años 80, siguiendo su iniciativa, se crearon otras reservas, como el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, o La Flor, cerca de San Juan del Sur. Sin embargo, las mayores reservas naturales se establecieron durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, cuando INSER presidió el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Todas las áreas protegidas que doña Violeta decretó, se las sugerí como consecuencia de haber visitado esos lugares, incluyendo Bozaguas, Río Indio Maíz y muchas otras áreas, ¿verdad?, que fueron decretadas en base a los conocimientos y experiencias que yo tenía y de la riqueza florística y faunística que encontré en ellos. Bozaguas, ese nombre lo inventé yo. O sea, es la zona comprendida entre esos elementos geográficos. El río Bocay, Sas, el Cerro Saslaya, Guas, el río Guapú, Bozaguas. Ese nombre yo lo crié, lo inventé y ahora todo el mundo habla de Bozaguas. Porque yo realmente así lo trataba en mis textos de geografía de Nicaragua, ¿verdad? O Indio Maíz, ¿qué es eso de Indio Maíz? Bueno, el río Indio y el río Maíz concurren al sur de Bluefield entre Punta Gorda y Greytown. El ambientalista advierte que el principal problema que enfrentan hoy las reservas de Nicaragua es la extracción indiscriminada de madera. Es decir, el negocio de la madera es una cosa
de que el gobierno no establece políticas de control y vigilancia suficientes para llenar esos espacios protegidos y echar presos o decomisar camiones o carretas o lo que sea que lleven madera de esa zona, ¿verdad? Yo digo que sí, hay que explotar el recurso forestal, pero que hay que explotar de forma sostenida, que lo que se extrae se siembre. ¿Por qué no plantamos madera? Es que hay que esperar 5 o 10 años. Pues esperamos 10. O sea, si vamos a quitar de este lugar la madera que crece en forma natural o silvestre, repongamos plantando allí esa misma especie. ¿Cómo se define a sí mismo el doctor Inser y con cuál sombrero se queda? ¿Es naturalista, historiador, ecólogo o astrónomo? Ecólogo, conservador de la naturaleza, eso es lo que trato, protejo, publico, donde hay tales y tales especies valiosas, se está extrayendo madera sin reposición. Todo eso es parte de mi inquietud, ¿verdad? Claro que no tengo yo la fuerza política como para imponer sanciones. Es decir, la ecología tiene que ser conservada y el que atente contra los recursos naturales en áreas protegidas debe ser sancionado o decomisado lo que roba. Yo nunca me retiro de pronunciarme en determinadas ocasiones sobre la deforestación en todo el lugar. Eso nunca dejaré de denunciarlo. Así me hagan caso o no me hagan caso. ¿Y qué es lo que más extraña de Nicaragua, el científico que no puede regresar a su patria? Que extraño los caminos, los lugares donde anduve, los paisajes que recorrí, las fotos que tomé, mis visitas a esos lugares con propósito de conocer o reconocer los ecosistemas propios de cada lugar, que varían, como dije, por el clima, por el tipo de suelo y por las actividades humanas, que a veces son intensamente depredadoras y a veces, y muy pocas son realmente conservadoras, pues.